La abuela, abandonada por su hija, halló refugio en una choza de paja sobre la roca, pero lo que descubrió ahí dentro lo cambió todo. El portazo retumbó por toda la casa como si las paredes mismas quisieran escupirla. Doña Eulalia apretó el rebozo contra el pecho, sintiendo cómo el corazón se le hacía un puño apretado, y cargó a Mateo más cerca de su cuerpo. El niño de 4 años la miraba con esos ojitos negros que todavía no entendían nada, pero que ya sabían que algo andaba muy mal. «Esto es lo que te toca», dijo Leticia, y su voz sonó fría como el agua de pozo en enero. «Ya no hay lugar para ti aquí, madre». Le aventó un atado de ropa vieja, amarrado con mecate, y una bolsa de manta con frijol tan duro que ni remojándolo toda la noche se iba a ablandar. Eulalia quiso decir algo. Quiso preguntar en qué había fallado, pero las palabras se le atoraron en la garganta como cuando uno se traga un hueso de pollo y no puede ni respirar. Ramiro cruzó por detrás de Leticia, cargando la silla donde don Anselmo se sentaba cada tarde a fumar su cigarro, y el cuadro del difunto que Eulalia misma había mandado enmarcar con sus ahorros. La estaba despojando hasta de los recuerdos, como si borrar al muerto también fuera parte del reparto. «¿Y esto para qué se lo llevan?», alcanzó a decir Eulalia con la voz quebrada. «Eso era de su padre. Era...». La cortó Ramiro sin siquiera voltear a verla. «Ahora es nuestro, todo es nuestro». Eulalia sintió como las piernas le temblaban. Había parido a estos dos. Los había criado cuando el dinero no alcanzaba ni para el piloncillo. Les había curado las fiebres con paños fríos y oraciones. Había trabajado en el campo hasta que las rodillas se le hincharon y las manos se le llenaron de callos, y ahora la estaban dejando como sobra, como agua sucia que se avienta al patio. «Pero hija, hijo, yo siempre. Ya estuvo bueno de dramas, madre», interrumpió Leticia, y en su cara no había ni una pizca de lo que antes parecía cariño. «Papá ya se murió. Hicimos el reparto como se tenía que hacer. A ti te tocó la choza del monte, la que está cerca de la hacienda vieja. Ahí está a tu nombre, así que ni te quejes». La choza, Eulalia sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Pero si esa casa está toda caída, lleva años abandonada. Pues entonces tendrás que arreglarla», dijo Ramiro, y se encogió de hombros como quien habla del clima. «O venderla, o hacer lo que te dé la gana. Es lo que hay». Mateo apretó su manita contra el cuello de su abuela. El niño no hablaba, pero Eulalia podía sentir cómo le latía el corazoncito acelerado, como pajarito asustado. Ella lo acomodó mejor en la cadera, aunque el peso ya le dolía en la espalda, y se agachó a recoger el atado y la bolsa. «Siempre fui buena para aguantar», dijo Leticia, y había algo en su voz que sonaba casi como burla. «Así que esto no te va a costar trabajo, ¿verdad?». Eulalia levantó la vista y buscó en los ojos de su hija algo, lo que fuera, un destello de duda, de culpa, de ese cariño que alguna vez hubo cuando Leticia era chiquita y se le trepaba en las piernas. Pero no encontró nada. Los ojos de Leticia estaban duros como piedra de río. «Ándale pues», apuró Ramiro, «que se hace tarde y tengo cosas que hacer». Eulalia caminó hacia la puerta con pasos lentos, cada uno pesándole como si cargara piedras en los pies. Al cruzar el umbral, volteó una última vez. Ahí estaba la casa donde había vivido más de 40 años, donde había cocinado miles de tortillas, donde había velado a su marido, donde creía que iba a morir rodeada de los suyos. La puerta se cerró de golpe, otro portazo que le retumbó en el pecho. San Isidro quedaba atrás con sus campanas que sonaban a las 6 de la tarde, con su olor a pan recién salido del horno de Doña Chuy, con sus calles de terracería que Eulalia había caminado toda la vida. Ahora las estaba recorriendo por última vez, con la mirada clavada en el suelo porque no se atrevía a levantar la cara. La gente la veía pasar, don Fermín, el del abarrote.
Salió a la puerta de su tienda y se quedó callado. Doña Meche, la que vendía gorditas en la esquina, dejó de voltear la masa y se persignó. Los niños que jugaban canicas se quedaron quietos. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que Leticia y Ramiro habían corrido a su propia madre, pero nadie dijo nada. Nadie movió un dedo. Eulalia apretó más a Mateo contra su pecho y siguió caminando. El sol le caía encima sin compasión, metiéndole calor por el rebozo negro que cargaba desde el entierro de Anselmo. El polvo del camino se le pegaba en las pestañas, en los labios secos, en la garganta. Cada paso le dolía más que el anterior. «Abue», susurró Mateo, «¿por qué nos fuimos?» «Porque sí, mi amor», contestó Eulalia, y tuvo que tragar saliva para que no se le quebrara la voz. «Porque nos vamos a otro ladito nomás». «Y mi tía Leti», se quedó. «Y mi tío Rami». También. El niño se quedó callado un rato y luego preguntó, «¿Hicimos algo malo?» Eulalia sintió cómo se le apretaba el corazón otra vez. ¿Qué le iba a decir? Que no, que ellos no habían hecho nada malo, pero que el mundo a veces es injusto y cruel, que sus propios hijos la habían tirado como basura, que la codicia puede más que el amor. «No, mi cielo», le dijo y le besó la cabecita sudada. «No hicimos nada malo, tú nunca, nunca lo olvides». Caminaron más de 2 horas, el sol empezó a bajar y el cielo se puso de ese color naranja que antes a Eulalia le parecía bonito, pero que ahora solo le recordaba que se les venía encima la noche y no sabían bien a bien dónde iban a dormir. Cuando el camino empezó a subir y la terracería se volvió pura piedra, Eulalia supo que ya estaban cerca. El aire olía diferente aquí arriba, a tierra caliente, a hierba seca, a pino. Abajo quedaba el valle todo oscuro, lleno de árboles que parecían manchas negras, y arriba, encaramada sobre un peñasco como animal herido, estaba la choza. Eulalia se detuvo y se le cortó la respiración. El techo de paja estaba tan reseco que parecía color ceniza, con huecos por todos lados, por donde entraba la luz del atardecer. Las paredes de adobe tenían grietas grandes, como cicatrices viejas que nunca sanaron. La puerta colgaba de un solo gozne, medio chueca, golpeándose contra el marco cada vez que el viento soplaba. Unos escalones de piedra, disparejos y peligrosos, subían desde el camino hasta la entrada. «¿Aquí vamos a vivir, abue?», preguntó Mateo con la voz chiquita. Eulalia tragó saliva, quiso llorar, quiso gritar, quiso echarse en el suelo y no levantarse nunca, pero miró al niño, vio esos ojitos que la miraban esperando que ella supiera qué hacer, y algo dentro de ella se endureció. «Sí, mi amor», dijo y se obligó a sonreír, aunque la sonrisa le doliera en la cara. «Aquí vamos a vivir, ya vas a ver que lo vamos a arreglar bien bonito». Subió los escalones despacio, cargando a Mateo con un brazo y el atado con el otro. El viento soplaba recio ahí arriba, metiéndole arena en la boca. Despeinándole las trenzas grises, empujó la puerta y entró. Adentro olía a años de abandono, a tierra mojada que ya se secó, a soledad. El piso era pura tierra apisonada. No había muebles, no había nada, solo 4 paredes agrietadas, un techo que parecía coladera, y el viento que entraba por todos lados, como recordándole que aquí no había protección, que estaba sola. Eulalia dejó a Mateo en el suelo con cuidado y soltó el atado. Se quedó ahí parada en medio de la choza, con los brazos colgando a los lados, sintiendo cómo todo el cansancio de la vida se le venía encima de golpe. Había criado, había trabajado, había dado todo, y esto era lo que le tocaba. Mateo jaló su falda. «Abue, tengo hambre». Eulalia cerró los ojos un momento, respiró hondo y se agachó para abrazar a su nieto. «Ahorita te hago algo, mi vida, ahorita», porque eso era lo único que le quedaba, seguir. Por él tenía que seguir. La primera noche fue pura pesadilla. Eulalia salió a buscar ramas secas antes de que cayera la oscuridad completa. El viento soplaba cada vez más fuerte, azotándole el rebozo contra la cara, metiéndole tierra en los ojos.
Mateo la seguía pegadito a la falda, sin soltarla ni un segundo, como si tuviera miedo de que ella también lo fuera a dejar. Consiguió juntar unas cuantas ramas de pino y algo de hierba seca. No era mucho, pero tenía que alcanzar. Con las manos temblorosas por el frío que ya empezaba a colarse, armó un fogón en una esquina de la choza, lo más lejos posible de la paja del techo. Lo último que necesitaba era que se les prendiera fuego el único techo que tenían, aunque fuera uno lleno de huecos. Tardó un buen rato en conseguir que prendiera la lumbre. Las manos no le respondían bien, los dedos se le trababan, y el viento se metía por las grietas apagándole las primeras chispas. Pero al final, cuando ya casi se daba por vencida, una llamita pequeña empezó a crecer. «Mira, mi amor», le dijo a Mateo, tratando de sonar alegre, «ya tenemos fueguito». El niño se acercó y estiró las manitas hacia el calor. Tenía los labios morados del frío y los cachetes colorados. Eulalia sintió una punzada en el pecho. 4 años apenas, 4 añitos, y ya tenía que aguantar esto. Desenvolvió la bolsa de frijol que Leticia le había dado. Los granos estaban duros como piedras. Viejos, probablemente los que ya nadie quería, los echó en la única olla abollada que encontró en un rincón de la choza. Le puso agua del garrafón que había cargado desde el pueblo y la puso sobre las brasas. «¿Qué vamos a cenar, abue?», preguntó Mateo. «Frijolitos, mi cielo, bien caldosos para que te calienten la pancita, y tortillas». Eulalia sintió como se le hacía un nudo en la garganta. No tenía tortillas, no tenía masa, no tenía ni con qué hacer unas malditas tortillas. «Mañana hacemos tortillas», mintió. «Ahorita comemos los frijolitos así». «Sale». El niño asintió sin chistar. Era tan bueno, tan aguantador, tan parecido a su abuelo Anselmo. Mientras el agua hervía, Eulalia se sentó en el suelo de tierra y jaló a Mateo para que se acomodara en sus piernas. Lo arrulló despacito, cantándole bajito la misma canción que le había cantado a sus hijos cuando eran chiquitos. Cuando todavía la querían, cuando todavía ella creía que la familia era para siempre. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Arriba, el techo de paja crujía con cada ráfaga de viento. Sonaba como si la choza gimiera, como si ella también estuviera sufriendo. Por los huecos se veían las estrellas. Un montonal de lucecitas que antes le parecían bonitas, pero que ahora solo le recordaban lo desprotegida que estaba. Los frijoles tardaron horas en ablandarse. Eulalia les echó un puñito de sal que traía en el atado y nada más. No había cebolla, ni chile, ni manteca, solo agua y sal. Pero cuando por fin estuvieron medio cocidos, le dio un plato hondo a Mateo y se quedó viéndolo comer. «Tú no vas a comer, abue. Ya comí», mintió otra vez. «Tú cómete todo para que crezcas fuerte». La verdad es que el estómago le gruñía de hambre, pero quedaba tan poco que prefería que el niño comiera. Ella ya estaba vieja, ya había vivido. Mateo apenas empezaba. Cuando el niño terminó, Eulalia lo acostó sobre el rebozo doblado, lo tapó con su propio chal y se quedó sentada junto a él, acariciándole el pelo hasta que se quedó dormido. Solo entonces se permitió llorar, pero sin hacer ruido, mordiéndose los labios para que no se le escaparan los sollozos. Pensó en don Anselmo, en cómo le había prometido que nunca le iba a faltar un techo, que siempre iba a estar cuidada. «Mientras yo viva, mi Lala, tú no vas a sufrir», le decía. Pero Anselmo ya no vivía, y ella estaba aquí, en una choza que se caía a pedazos, con un nieto chiquito y sin nada más. ¿En qué momento sus hijos habían aprendido a medir el cariño en escrituras? ¿Cuándo se les había olvidado todo lo que ella había hecho por ellos? Se quedó dormida sentada, con la espalda contra la pared agrietada y el frío metiéndosele hasta los huesos. Al amanecer, Eulalia despertó con todo el cuerpo tieso y adolorido. El cuello le tronaba cuando lo movía, la espalda le punzaba como si le hubieran dado de palos, y las rodillas apenas le respondían.
se levantó despacito con cuidado de no despertar a Mateo y salió de la choza. El sol apenas empezaba a asomarse por detrás de los cerros, pintando el cielo de rosa y naranja. Desde ahí arriba se veía todo el valle, los pinos oscuros, los sembradíos allá abajo, las casitas del pueblo que parecían puntitos blancos. Se veía bonito, no lo podía negar, pero esa belleza no le llenaba el estómago ni le arreglaba el techo. Necesitaba agua. El garrafón ya estaba casi vacío. Bajó por los escalones de piedra con cuidado de no resbalar. El camino serpenteaba entre piedras y matorrales hasta llegar a un arroyito que corría entre las rocas. El agua bajaba clara y fría, y Eulalia llenó el garrafón dándole gracias a Dios de que al menos eso no le faltara. Cuando iba de regreso, vio a una señora que venía subiendo por el camino. Era mayor, flaquita, con un rebozo café y una jícara humeante en las manos. «Buenos días, le dé Dios», saludó la señora. «Buenos días», contestó Eulalia, sorprendida de que alguien la saludara. «Soy Petra, vivo allá abajito», señaló hacia una casita humilde que se alcanzaba a ver entre los árboles. «Supe que llegó usted ayer». Eulalia no supo qué decir. Le daba pena que la gente supiera, que todos estuvieran enterados de su desgracia. «Traje cafecito de olla», dijo doña Petra y le extendió la jícara. Y esto le puso en las manos un trapo amarrado. Eulalia lo abrió y encontró un puñado de maíz, unos chiles secos y un pedacito de piloncillo. «No, señora, no puedo». «Sí puede», la interrumpió doña Petra con firmeza pero con cariño. «Y va a aceptar porque Dios no se olvida de las abuelas y porque aquí entre nosotras las mujeres nos ayudamos». Eulalia sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Era tan poco, pero significaba tanto. Significaba que alguien la veía, que alguien se acordaba de que ella existía. «Gracias», alcanzó a decir con la voz quebrada. «Muchas gracias. Nomás nos vamos echando la mano», dijo doña Petra. «Si necesita algo, me busca. Yo no tengo mucho, pero lo poco se comparte». Se fue por donde vino, bajando por el camino con pasos seguros de quien conoce cada piedra. Eulalia se quedó ahí parada, abrazando el trapo con el maíz como si fuera un tesoro, tomándose el café que todavía estaba caliente y que le supo a gloria. Por primera vez desde el portazo, sintió algo parecido a la esperanza. Los días siguientes fueron de puro aguante. Eulalia se levantaba cuando apenas clareaba, barría la tierra del piso aunque a las 2 horas ya estuviera igual de sucia. Tapaba las grietas de las paredes con barro que hacía mezclando tierra y agua, colgaba el comal sobre el fogón, cantaba despacito mientras trabajaba, canciones viejas que su mamá le había enseñado, porque si no cantaba se ponía a pensar, y si se ponía a pensar se ponía a llorar. Mateo la ayudaba como podía, juntaba ramitas para el fuego, le alcanzaba el barro, se quedaba calladito cuando ella necesitaba concentrarse. A veces le preguntaba cuándo iban a volver al pueblo, cuándo iba a ver a su tía Leti, cuándo iban a comprar paletas en la tienda de don Fermín, y Eulalia no sabía qué contestarle. «Pronto, mi amor, pronto». Pero sabía que no era cierto. Una tarde, mientras Eulalia estaba afuera tendiendo la ropa mojada que había lavado en el arroyo, el viento sopló más fuerte que de costumbre, tan fuerte que la puerta de la choza se azotó contra el marco con un golpe seco, y entonces escuchó algo, un sonido hueco, como cuando uno toca madera y suena diferente porque hay algo detrás. Eulalia se quedó quieta, con las manos todavía en la camisa mojada de Mateo. Volvió a escucharlo. Venía de la puerta, dejó la ropa y se acercó despacio. Tocó el marco de adobe donde la puerta estaba clavada, sonaba normal. Tocó más arriba, normal también. Tocó a un lado, donde el gozne estaba suelto, hueco, con el corazón latiéndole rápido. Presionó el adobe con los dedos, estaba más blando de lo que debería. Empujó un poco más fuerte y un pedazo se desprendió.
cayendo al suelo en terrones secos. Detrás había una tablita de madera clavada con demasiado cuidado, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Eulalia volteó a ver a Mateo, que jugaba con unas piedras. Luego volvió a mirar la tablita, con las manos temblándole, metió los dedos en la orilla y jaló. La tablita cedió con un crujido seco. Eulalia la dejó caer al suelo y metió la mano en el hueco que quedó. Sus dedos tocaron algo frío, metálico, una lata. La jaló con cuidado, sintiendo cómo el corazón le brincaba en el pecho como conejo asustado. Era una lata vieja de galletas, de esas que antes vendían en el mercado, envuelta en una tela que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba amarillenta y olía a guardado. Pesaba poco. Eulalia la sostuvo entre las manos, mirándola como si fuera a morderla. ¿Qué hacía una lata escondida detrás del marco de la puerta? ¿Qué es, abue?, preguntó Mateo, que ya se había acercado con curiosidad. No sé, mi vida. Vamos a ver. Pero algo le decía que no debía abrirla ahí, no todavía. Miró hacia el camino, hacia el valle, como si alguien pudiera estar viéndola. Metió la lata otra vez en el hueco, acomodó la tablita como pudo y empujó el adobe suelto para que no se notara tanto. Ya después la vería, cuando Mateo estuviera dormido, cuando tuviera tiempo de pensar bien las cosas. El resto del día se le fue en un suspiro, aunque cada minuto se le hizo eterno. Hizo tortillas con el maíz que doña Petra le había dado, calentó los frijoles que quedaban, le dio de comer a Mateo, lavó ropa en el arroyo, la tendió, barrió otra vez el piso de tierra, mantuvo las manos ocupadas para no volverse loca pensando en la lata. Cuando el sol empezó a bajar y el cielo se pintó de ese color morado que anuncia la noche, Eulalia sintió cómo se le apretaba el estómago. No de hambre, aunque también traía hambre, era otra cosa. Era como cuando uno sabe que algo está por cambiar, pero no sabe si para bien o para mal. Acostó a Mateo temprano, cantándole despacito hasta que se quedó dormido. El niño estaba cansado. Los días ahí arriba en la choza eran duros para un chamaco tan chiquito. Eulalia lo tapó bien con el chal, le acomodó el rebozo debajo de la cabecita para que no durmiera directamente en el suelo, y se quedó viéndolo un rato largo. Se veía tan tranquilo, tan inocente. No merecía esto. No merecía vivir en una casa que se caía a pedazos, sin juguetes, sin otros niños con quien jugar, sin la vida que debería tener un niño de su edad. Cuando estuvo segura de que estaba bien dormido, Eulalia se levantó sin hacer ruido, caminó hacia la puerta, quitó el adobe suelto, sacó la tablita y agarró la lata. Se sentó cerca del fogón, donde todavía quedaban unas brasas que daban poca luz, pero suficiente para ver. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae la lata. Respiró hondo, se persignó y la destapó. Adentro había papeles viejos, amarillentos, doblados con cuidado. Eulalia los sacó uno por uno, como si fueran pedazos de vidrio que se podían romper. El primero era una carta. Reconoció la letra de inmediato. Era la letra de Anselmo, esa letra chueca que él había aprendido ya grande y que nunca le quedó pareja, mi Lala querida. Empezaba. Eulalia sintió cómo se le cortaba la respiración. Era como escuchar la voz de su marido desde el más allá. Si estás leyendo esto es porque ya me morí y las cosas salieron como yo me temía. Si te corrieron, si Leticia y Ramiro te dejaron sin nada, busca aquí. Esta choza es la llave, no firmes nada. Mi vida, no firmes nada hasta que alguien de confianza vea estos papeles. Yo te quise desde el día que te vi lavando ropa en el río. Fuiste buena esposa, buena madre, buena mujer, y si nuestros hijos no lo ven, es porque la ambición los cegó. Pero yo sí lo veo, Lala, aunque ya no esté, yo sí lo veo. Esta choza y las tierras de alrededor son tuyas. El derecho del agua es tuyo. Todo está aquí, con sellos y firmas. Leticia ya andaba hablando de arreglar papeles con el compadre Vicente, el del registro. Por eso escondí esto aquí, donde ella nunca iba a buscar porque siempre odió este lugar.
Perdóname por no haber sido más fuerte cuando vivía. Perdóname por no haberlos parado a tiempo. Pero esto es lo que puedo darte ahora, la verdad. Búscate a alguien bueno que te ayude. El padre Hilario es de fiar. El licenciado Montaño que está en el pueblo también. No te dejes, Lala. No dejes que te quiten lo que te pertenece. Te quiero, vieja. Aunque ya no esté, te quiero, tu Anselmo. Eulalia tuvo que dejar de leer porque las lágrimas no la dejaban ver. Le caían gruesas y calientes, mojándole el papel. Y no podía parar de llorar aunque se mordiera los labios. Aunque se tapara la boca con la mano, Anselmo lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Sabía que sus hijos eran capaces de esto y por eso había escondido los papeles. Había convertido la choza del destierro en su salvación. Cuando pudo volver a respirar, Eulalia revisó los otros papeles. Había un testamento notariado con el sello del notario público de San Miguel, el pueblo de al lado. Decía claramente que doña Eulalia Martínez, viuda de Mendoza, era la heredera legítima de las tierras ejidales alrededor de la hacienda vieja, del derecho del agua del arroyo y de la casa del pueblo. Había recibos de pago. Había un papel donde Anselmo escribió con su letra temblorosa todas las veces que Leticia había mencionado arreglar las escrituras, con fechas y todo. Había sellos, había firmas, había verdad. Eulalia se quedó ahí sentada hasta que las brasas se apagaron y la choza quedó en pura oscuridad. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía sentir como todo dentro de ella se revolvía. El dolor, la rabia, la tristeza, la esperanza. Los días siguientes fueron extraños. Eulalia escondió los papeles otra vez en la lata y la metió en el hueco detrás de la puerta. Pero ahora cada vez que pasaba por ahí, sentía como si la lata estuviera quemando, como si gritara, haz algo, úsame, defiéndete. Pero tenía miedo. Mucho miedo. ¿Qué tal si usaba los papeles y Ramiro cumplía su amenaza de quitarle a Mateo? ¿Qué tal si Leticia convencía al pueblo de que ella estaba loca, de que los papeles eran falsos? ¿Qué tal si todo salía peor? Seguía con su rutina porque no sabía hacer otra cosa. Se levantaba temprano, iba al arroyo por agua, hacía el desayuno con lo poco que tenía. Doña Petra le seguía trayendo cosas. Un poco de café, unas tortillas, una vez hasta un pedazo de queso. Nunca preguntaba nada, solo le daba las cosas y le decía, Dios provee, comadre, Dios provee. Una mañana, Mateo estaba jugando afuera con unas piedritas que había juntado, haciendo que eran carritos. Eulalia lo veía desde la puerta, con el comal calentándose en el fogón, cuando el niño levantó la vista y le dijo, «Abue, ¿ya no vamos a llorar?» Eulalia sintió como si le hubieran echado agua fría. «¿Qué dices, mi amor? Que si ya no vamos a llorar, es que tú lloras mucho en las noches, te oigo». El niño lo dijo sin reproches, sin tristeza, solo como quien dice, «Hoy hace frío» o «tengo sed». Pero a Eulalia se le partió el corazón. Se agachó junto a él. Le acarició el pelo que ya le estaba creciendo chueco porque no tenía con qué cortárselo. «Tú lloras, mi vida». «A veces», dijo Mateo, «pero despacito para que no te pongas triste». Eulalia lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño hasta se quejó un poquito, ahí, con su nieto en brazos, oliendo a tierra y a sol. Eulalia supo lo que tenía que hacer. Mateo merecía más que esto. Merecía una casa de verdad, comida de verdad, un futuro de verdad. Y ella tenía en sus manos la forma de dárselo. Tenía la verdad. La dignidad no era solo aguantar, también era defenderse. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Eulalia sacó otra vez la lata, leyó los papeles una vez más, memorizando cada palabra. Luego los envolvió bien en la tela, los metió en la lata y la guardó en lo más profundo de su atado de ropa. Mañana bajaría al pueblo, mañana buscaría al padre Hilario, mañana empezaría a pelear. El amanecer llegó frío y claro. Eulalia se vistió con su ropa menos gastada, se peinó las trenzas con cuidado.
Se echó el rebozo sobre los hombros. Mateo la miraba sin entender. ¿A dónde vamos, abue? Al pueblo. Mi cielo, a arreglar unas cosas. Vamos a ver a la tía Leti. No, dijo Eulalia, y su voz sonó más firme de lo que ella esperaba. No vamos a ver a nadie de la familia, vamos a ver a otra gente. Se echó la lata envuelta en el rebozo, agarró a Mateo de la mano y empezó a bajar por los escalones de piedra. El valle estaba lleno de neblina todavía, el sol apenas se asomaba, y Eulalia, con cada paso que daba, sentía cómo algo dentro de ella se iba endureciendo. No iba a ser fácil, pero lo iba a hacer, por Mateo, por Anselmo, por ella misma. Mientras bajaba por el camino con Mateo, Eulalia no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí. 43 años de matrimonio, toda una vida junto a Anselmo. Lo conoció cuando ella tenía apenas 16 años. Él era 10 años mayor, ya con tierra propia y ganas de formar familia. La vio un día de abril, lavando ropa en el río con su mamá y sus hermanas, y le dijo a su compadre Heraclio que con esa muchacha se iba a casar. «Estás loco, Anselmo», le dijeron, «esa chamaca ni te pela». Pero Anselmo era terco como mula vieja. Empezó a pasar por la casa de Eulalia con cualquier pretexto, que si necesitaba sal prestada, que si su mamá mandaba saludos, que si había visto a las gallinas por ahí. El papá de Eulalia se divertía viéndolo sufrir. «Si la quieres, pídela como Dios manda», le dijo un día, y Anselmo la pidió, con flores, con testigos, con todo como debía ser. Eulalia, que ni siquiera había pensado en casarse todavía, se encontró de pronto con un novio formal que la miraba como si fuera la única mujer del mundo. Se casaron en septiembre, cuando las lluvias ya se estaban yendo y el maíz estaba alto. La boda fue sencilla, con mole que hicieron entre todas las tías, con música de mariachi que tocó hasta el amanecer, con baile y risas y bendiciones. Eulalia llevaba un vestido blanco que su mamá le bordó con paciencia de santa, y Anselmo un traje oscuro que le quedaba un poco apretado, pero que se veía guapo. «Te voy a cuidar siempre, Lala», le susurró cuando bailaron la primera pieza. «Mientras yo viva, tú no vas a sufrir». Y cumplió, durante años, cumplió. La vida no fue fácil, pero fue buena. Trabajaban juntos en la milpa. Eulalia cocinaba para los peones en tiempo de cosecha. Anselmo arreglaba lo que se descomponía. Cuando llegó Ramiro, el primer hijo, Anselmo se puso tan contento que se emborrachó 3 días seguidos, celebrando que ya era papá. Ramiro creció fuerte y callado. No era cariñoso, pero tampoco era malo. Solo era serio. Desde chiquito fue de pocas palabras, de frente dura, cuando Anselmo le enseñaba a trabajar la tierra. El niño aprendía rápido pero sin entusiasmo, como si lo hiciera por obligación. «Ese chamaco es igual a mi papá», decía Anselmo, «duro por fuera pero bueno por dentro». Eulalia quería creerle, pero a veces veía a Ramiro contar sus domingos, guardarlos en una lata escondida, y se preguntaba si su hijo no sería más apegado al dinero que a la familia. 2 años después llegó Leticia. Esa niña nació bonita, con ojos grandes y pestañas largas que todos alababan. Desde chiquita supo que con una sonrisa conseguía lo que quisiera. Anselmo la consentía terrible. «Es que es mujer, Lala, y es la única hija que tenemos». Leticia crecía cada vez más presumida, cada vez más calculadora. A los 15 ya andaba eligiendo pretendientes, no por amor, sino por lo que tenían. Se casó con Macario, un hombre mayor que tenía tierras y ganado, y aunque el matrimonio no duró ni 5 años, Leticia se quedó con la mitad de todo. «Es muy lista mi hija», decía Anselmo. «Orgulloso, es muy aprovechada», pensaba Eulalia, pero nunca lo decía en voz alta. Los años pasaron, los hijos crecieron, se fueron, volvieron cuando necesitaban algo. Ramiro se casó con una mujer del pueblo de al lado. Tuvieron 2 hijas.
pero nunca llevaba a las niñas a conocer a sus abuelos. Leticia tuvo a Mateo con un hombre que se fue antes de que el niño naciera y se lo dejó a Eulalia solo un ratito, que se convirtió en años. Pero Eulalia no se quejaba. Mateo le llenaba la casa de risas, le daba razones para levantarse temprano, le devolvía las ganas de vivir que ya sentía que se le estaban acabando. Anselmo adoraba al nieto, lo subía al caballo, le enseñaba a silbar, le contaba historias de la revolución que él mismo no había vivido, pero que su papá le contó. «Este sí va a ser de los buenos», decía mientras cargaba al chamaco en los hombros. Pero entonces Anselmo empezó a enfermarse. Eulalia recordaba perfectamente el día que todo cambió. Fue un martes de octubre. Anselmo llegó de la milpa más temprano que de costumbre, con la cara blanca como papel y la mano apretándose el pecho. «Me siento raro, Lala», dijo antes de desplomarse en la silla. Fue el corazón. El doctor del centro de salud lo dijo claro. «Don Anselmo ya está muy gastado y tiene que cuidarse, dejar el trabajo pesado, no hacer corajes». Pero ¿cómo le iba a decir uno a Anselmo que dejara de trabajar? Era como pedirle que dejara de respirar. La tierra era su vida, su razón de ser. Sin embargo, hizo el esfuerzo, se quedaba más en casa, dejaba que Ramiro se encargara de algunas cosas. Descansaba cuando Eulalia le regañaba. Fue en esos meses cuando Leticia empezó a visitarlos más seguido. Al principio, Eulalia se puso contenta. «Mira, viejo, nuestra hija al fin se acordó de nosotros». Pero Leticia no iba a platicar ni a ayudar. Iba a hablar con Anselmo de papeles, de arreglar las cosas para que no hubiera problemas después, de asegurar el futuro de todos. Eulalia los escuchaba desde la cocina mientras molía el nixtamal. Anselmo le decía que no se preocupara, que todo estaba en orden, que él ya había dejado todo arreglado. Pero Leticia insistía una y otra vez, siempre con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Es que papá, hay que ir al registro a actualizar las escrituras. Mi compadre Vicente trabaja ahí, él nos puede ayudar a que todo quede legal». Una noche, Anselmo se levantó de la cama y se fue a la choza del monte. Eulalia lo siguió, preocupada de que le fuera a dar otro ataque del corazón con el esfuerzo de subir hasta allá. «¿Qué haces, viejo? ¿Vas a enfermar otra vez? Necesito esconder algo, Lala, algo importante». No le dijo qué. Eulalia lo vio meter algo en la pared, tapar el hueco, volver a bajar con pasos cansados. Esa noche, abrazado a ella en la cama, Anselmo le susurró: «Si algo me pasa, Lala, si los chamacos te hacen algo, busca en la choza, búscalo detrás de la puerta, ahí va a estar lo que necesitas». Eulalia no entendió. «¿Qué me van a hacer los chamacos? Son nuestros hijos». Anselmo solo suspiró. «Ojalá tengas razón, vieja, ojalá». 3 meses después, en una madrugada fría de enero, Anselmo se fue, sin avisar, sin dolor. Simplemente dejó de respirar mientras dormía. Eulalia despertó y lo encontró frío a su lado, con la cara tranquila, como si estuviera soñando algo bonito. El velorio fue largo, el entierro más. Todo el pueblo fue a dar el pésame. Leticia lloraba con un pañuelo en la mano, toda vestida de negro. Ramiro tenía la cara dura, pero los ojos rojos. Parecían hijos de verdad, parecían dolidos de verdad. Pero apenas pasó la novena, las cosas cambiaron. «Hay que hacer el reparto, madre», dijo Leticia con esa voz que ya no era dulce, sino firme. «Hay que dividir las propiedades antes de que haya problemas legales». Eulalia todavía estaba aturdida por la muerte de Anselmo. Todavía lloraba en las noches, todavía esperaba verlo llegar de la milpa. No entendía de qué problemas legales hablaba Leticia, pero si todo está a nombre de su padre. «Por eso, madre, por eso hay que arreglarlo. Ramiro y yo ya hablamos con el compadre Vicente, él nos va a ayudar». Y así fue como empezó todo.
Las visitas del tal Vicente, un hombre delgado con bigote fino que traía papeles y más papeles, las reuniones en la cocina donde Eulalia no entendía nada de lo que hablaban, las firmas que le pedían que pusiera aquí madre y aquí también. Ramiro fue el primero en llevarse cosas, el tractor viejo, algunas herramientas, la camioneta que Anselmo tanto cuidaba. Es que yo soy el hombre de la familia ahora, necesito trabajar la tierra. Leticia se quedaba más tiempo en la casa del pueblo, ocupaba el cuarto principal, movía los muebles, solo mientras arreglamos todo, madre, no se preocupe. Y un día, simplemente la corrieron. El camino se hacía más plano ahora. Ya podía ver las primeras casitas de San Isidro, el campanario de la iglesia asomándose entre los árboles. Mateo iba callado, cansado de tanto caminar. Ya casi llegamos, mi vida, le dijo Eulalia. Pensó en Anselmo otra vez, en cómo le había advertido, en cómo había dejado los papeles escondidos, porque sabía, porque siempre supo que sus hijos eran capaces de esto. Perdóname, viejo, susurró para sus adentros. Perdóname por no haber entendido a tiempo. Pero ya no importaba, ahora sí entendía, y ahora sí iba a hacer algo al respecto. La iglesia de San Isidro apareció frente a ellos. Grande y blanca, con su puerta de madera tallada abierta como siempre, Eulalia se detuvo un momento, apretó la mano de Mateo y respiró hondo. Vamos, mi amor, vamos a hablar con el padre. Y entraron. La iglesia olía a incienso y a flores viejas. Adentro estaba fresco, oscuro, con las velas parpadeando frente a los santos. Eulalia se persignó en la entrada y jaló a Mateo para que hiciera lo mismo. El niño imitó los movimientos de su abuela. Serio, como si entendiera que estaban en un lugar sagrado. No había nadie. Solo el silencio pesado de las iglesias cuando están vacías. Ese silencio que hace que hasta la respiración suene fuerte. Eulalia caminó despacio por el pasillo central, con los pasos resonándole en las baldosas gastadas. Mateo la seguía pegadito, mirando las imágenes de los santos con los ojos muy abiertos. Llegaron hasta el altar, y Eulalia se arrodilló en el reclinatorio, todavía cargando la lata envuelta en el rebozo. «Diosito», susurró, cerrando los ojos, «dame fuerzas, dame sabiduría. No sé si lo que voy a hacer está bien, pero hazme saber si es el camino correcto. Por mi nietecito, por Anselmo, por mí, ayúdame». Se quedó así un rato largo, con las manos apretadas y la frente pegada contra el madera del reclinatorio. Mateo se sentó en el suelo junto a ella, jugando con las orillas de su falda, esperando con esa paciencia que solo tienen los niños que han aprendido a esperar. «Doña Eulalia», la voz la sacó de su rezo. Eulalia levantó la vista y vio al padre Hilario parado en la entrada de la sacristía. Era un hombre mayor, de pelo blanco y lentes gruesos, que llevaba años y años siendo el párroco de San Isidro. Había bautizado a Ramiro y a Leticia, había casado a Eulalia y a Anselmo, había dado la misa de cuerpo presente cuando enterraron al difunto. «Padre», dijo Eulalia, y se paró despacio, ayudándose con el reclinatorio porque las rodillas ya no le respondían como antes. El padre Hilario se acercó con pasos lentos. Tenía una expresión de preocupación en la cara. «Hija, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó, lo de la choza, lo de tus hijos». Sacudió la cabeza con tristeza. «No está bien. No está bien lo que hicieron». Eulalia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Era la primera persona del pueblo que le decía abiertamente que no estaba bien, que no era normal, que sus hijos habían hecho algo malo. «Padre, necesito hablar con usted. Es importante». El padre Hilario miró a Mateo, luego a Eulalia y asintió. «Vamos a la sacristía, ahí podemos platicar tranquilos». Los llevó por una puerta lateral hasta un cuartito lleno de vestimentas religiosas colgadas, de libros viejos apilados, de olor a cera y a papel antiguo.
Les ofreció 2 sillas y él se sentó frente a ellos con las manos cruzadas sobre el regazo. «Dime, hija, ¿qué necesitas?». Eulalia respiró hondo. Este era el momento, o hablaba ahora o se regresaba a la choza a seguir aguantando en silencio el resto de su vida. Desenvolvió el rebozo y sacó la lata. «Anselmo me dejó esto. Lo encontré escondido en la choza, con manos temblorosas. Abrió la lata y sacó los papeles. Se los pasó al padre Hilario uno por uno. La carta, el testamento, los recibos, las notas donde Anselmo documentaba las conversaciones sospechosas con Leticia. El padre leyó en silencio. Eulalia lo veía pasar de un papel a otro, ajustándose los lentes, frunciendo el ceño, sacudiendo la cabeza. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa con mucho cuidado, como si fueran sagrados. «Válgame Dios», dijo en voz baja. Don Anselmo lo sabía todo. «Entonces es cierto, padre, ¿esos papeles sirven de algo?». El padre Hilario se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «No soy abogado, hija, pero esto se ve serio. Este testamento tiene sello notarial. Tiene firmas de testigos y estas notas de don Anselmo». Levantó uno de los papeles. «Aquí está documentando que Leticia quería falsificar escrituras. Esto es muy grave. ¿Y ahora qué hago, padre?». La voz de Eulalia se quebró. «Tengo miedo. Ramiro amenazó con quitarme a Mateo si yo me ponía necia. Y Leticia es muy lista. Ella puede convencer a la gente de que yo estoy inventando cosas». El padre Hilario volvió a ponerse los lentes y miró a Eulalia directo a los ojos. «¿Tienes miedo o tienes fe?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo dice, padre?». «Te pregunto si tienes miedo o tienes fe, porque el miedo te va a paralizar, te va a hacer quedarte callada, te va a obligar a seguir aguantando lo que no es justo, pero la fe te da fuerzas para hacer lo correcto, aunque dé miedo». Eulalia miró a Mateo, que estaba sentado en su silla columpiando las piernitas, ajeno a la gravedad de la conversación. Pensó en todas las noches que lo había escuchado llorar despacito para que ella no se pusiera triste. Pensó en cómo el niño le había preguntado si ya no iban a llorar. «Tengo fe, padre», dijo, y su voz sonó más firme. «Tengo fe en que Dios no me trajo hasta aquí para nada. Tengo fe en que estos papeles llegaron a mis manos por algo». El padre Hilario sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. «Así se habla, hija. Ahora escúchame bien. Vamos a hacer esto como Dios manda, con la verdad por delante. Conozco al comisario ejidal, don Esteban. Es hombre honrado. Y conozco al licenciado Montaño, un abogado que tiene su despacho aquí en el pueblo. Tampoco se deja comprar. Y ellos me van a ayudar. Van a ayudar a que se haga justicia, que es diferente». El padre se puso de pie. «Dame un momento, voy a hacer unas llamadas». Salió de la sacristía dejando a Eulalia sola con Mateo y los papeles sobre la mesa. Ella los miró como si fueran tesoros rescatados del fondo del mar. En cierta forma lo eran. Eran la voz de Anselmo desde el más allá. Eran la prueba de que ella no estaba loca, de que no se había imaginado nada. Mateo se bajó de la silla y se acercó a su abuela. «Abue, ¿el padre nos va a ayudar?». «Sí, mi amor, nos va a ayudar, y ya vamos a poder tener una casa bonita». Eulalia lo abrazó fuerte, apretándolo contra su pecho. «Vamos a poder tener lo que nos pertenece, mi cielo, lo que tu abuelito Anselmo nos dejó». El padre Hilario regresó media hora después con buenas noticias. «Don Esteban puede recibirte mañana en la mañana. El licenciado Montaño también. Van a revisar los papeles. Van a ver qué se puede hacer. Y si Leticia y Ramiro se enteran, se van a enterar de todos modos, hija. Pero para ese momento ya vas a tener quien te defienda. Ya no vas a estar sola». Esas palabras le cayeron a Eulalia como agua fresca. Ya no iba a estar sola. Por primera vez desde que Anselmo murió, alguien estaba de su lado. El padre la acompañó hasta la puerta de la iglesia antes de que se fuera. Le puso una mano en el hombro.
Una cosa más, Eulalia, esto no va a ser fácil. Tus hijos van a pelear, van a mentir, van a tratar de asustarte, pero tú tienes algo que ellos no tienen. ¡Qué padre! La verdad, y la verdad siempre, siempre gana, aunque tarde, gana. Eulalia asintió, guardó los papeles otra vez en la lata, se envolvió en el rebozo. Gracias, padre de corazón, gracias. No me agradezcas a mí. Agradécele a don Anselmo, que tuvo la inteligencia de protegerte incluso después de muerto. Ese hombre te quería mucho, hija, mucho. Salieron de la iglesia, el sol ya estaba alto y hacía calor, San Isidro empezaba a llenarse de gente, señoras yendo al mercado, niños corriendo por las calles, don Fermín barriendo la entrada de su abarrote. Todo parecía normal, como si nada hubiera cambiado. Pero para Eulalia todo había cambiado. Ahora tenía un plan, ahora tenía aliados, ahora tenía esperanza. Pasó por la tienda de don Fermín y el hombre la saludó con la cabeza, incómodo, sin saber qué decir. Pasó por el puesto de gorditas de doña Meche y la señora le regaló 2 gorditas calientes envueltas en papel. «Para el chamaco», dijo sin mirarla a los ojos. Eulalia las aceptó con un nudo en la garganta. El pueblo sabía lo que había pasado, y aunque nadie había hecho nada, al menos no todos la juzgaban. Algunos, a su manera callada, estaban de su lado. Emprendió el camino de regreso a la choza con Mateo agarrado de su mano y las gorditas todavía calientes en la otra. El niño iba contento, brincando de piedra en piedra, cantando una cancioncita que se había inventado. Cuando la choza apareció allá arriba sobre el peñasco, Eulalia ya no la vio con los mismos ojos. Ya no era solo su castigo, era también su salvación. Era el lugar donde Anselmo había escondido la verdad, esperando que ella la encontrara. «Gracias, viejo», susurró mirando al cielo, «gracias por cuidarme todavía». Y siguió subiendo con pasos más firmes que antes. Esa noche, Eulalia no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fogón apagado, mirando las brasas muertas, con la lata de los documentos sobre sus piernas. Mateo dormía tranquilo, tapado con el chal, respirando despacio como solo respiran los niños que no tienen preocupaciones. Pero Eulalia tenía muchas, demasiadas. De verdad iba a hacer esto. De verdad iba a enfrentarse a sus propios hijos, porque una cosa era tener los papeles y otra muy diferente era usarlos. Usar esos documentos significaba guerra, significaba que Leticia y Ramiro iban a saber que ella había encontrado la verdad, y eso los iba a poner furiosos. Ramiro ya había amenazado con quitarle a Mateo, y si cumplía, y si llegaba con la policía o con algún papel falsificado diciendo que ella no era apta para cuidar al niño. Eulalia era vieja, pobre, vivía en una choza en ruinas. No sería difícil convencer a alguien de que el niño estaría mejor en otro lado. La idea le apretó el corazón como puño cerrado. No podía perder a Mateo. Era lo único que le quedaba. Sin él, ¿para qué seguir peleando? ¿Para qué querer recuperar tierras o casas si iba a estar completamente sola? Mejor me quedo callada, pensó. Mejor aguanto aquí en la choza. Con el niño, aunque sea en la pobreza, al menos lo tengo conmigo. Pero entonces recordó la pregunta que Mateo le había hecho. Ya no vamos a llorar, abue. El niño lloraba en las noches, solo, despacito, para que ella no se pusiera triste. Un chamaco de 4 años, aguantándose el llanto para no preocupar a su abuela. Eso era justo. Eso era lo que Mateo merecía. Eulalia se levantó y fue hasta donde el niño dormía. Se agachó junto a él, le acarició el pelo, le tocó la carita que todavía tenía cachetes de bebé, aunque ya fuera un niño grande. Mateo merecía más que esto, merecía una casa de verdad, donde no entrara el frío por los huecos del techo. Merecía comida suficiente, ropa nueva, poder ir a la escuela cuando tuviera edad. Merecía no tener que llorar escondido en las noches, y ella tenía en sus manos la forma de darle todo eso. ¿Cómo iba a quedarse callada?
¿Cómo iba a dejar que la injusticia ganara solo porque tenía miedo? Se acordó de lo que el padre Hilario le había dicho. ¿Tienes miedo o tienes fe? Tenía las dos cosas. Si era honesta, tenía un miedo que le revolvía el estómago y no la dejaba respirar bien. Pero también tenía fe en que Dios no la había traído hasta aquí para nada. Fe en que Anselmo le había dejado esos papeles porque sabía que ella iba a ser lo suficientemente fuerte para usarlos. «Perdóname, viejo», susurró otra vez, mirando al techo de paja como si Anselmo estuviera allá arriba escuchándola. «Perdóname por dudar. Perdóname por casi echarme para atrás, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Te lo prometo». Mateo se movió entre sueños, estiró un bracito, murmuró algo que Eulalia no entendió. Ella lo tapó mejor, le dio un beso en la frente y se quedó ahí de rodillas junto a él hasta que el cuerpo le dolió de tanto estar en la misma posición. La decisión estaba tomada. Mañana iría al pueblo. Hablaría con el comisario Ejidal, con el licenciado Montaño, les mostraría los papeles. Y pasara lo que pasara, al menos habría peleado, al menos Mateo sabría, cuando creciera, que su abuela no se había quedado con los brazos cruzados, la dignidad también se defendía, y eso era lo que iba a hacer. El amanecer llegó con niebla espesa. Eulalia se levantó antes de que saliera el sol. Se lavó la cara con agua fría del garrafón, se peinó las trenzas con cuidado, se puso su ropa menos gastada, quería verse presentable, quería que cuando llegara a hablar con las autoridades no la vieran como una vieja loca, sino como lo que era, una mujer que había trabajado toda su vida y que merecía respeto. Preparó atole con el último puño de masa que le quedaba y le dio a Mateo. El niño comió despacio, todavía medio dormido, sin hacer preguntas. Cuando terminó, Eulalia lo vistió. Le peinó el pelo con los dedos mojados. Le limpió la cara con la orilla de su delantal. «Vamos al pueblo otra vez, mi vida, a la iglesia. No, a otro lado, a hablar con unas personas que nos van a ayudar». Mateo la miró con esos ojos grandes que lo sabían todo aunque no dijera nada. «¿Y la tía Leti nos va a dejar en paz?». La pregunta le dolió. El niño también tenía miedo. También sabía que su tía no era buena gente. Aunque solo tuviera 4 años, «Tu tía Leti va a tener que aceptar lo que es justo», dijo Eulalia. «Y lo justo es que tú y yo tengamos lo que nos pertenece». Agarró la lata envuelta en el rebozo, tomó a Mateo de la mano y salieron de la choza. El camino estaba resbaloso por la humedad de la niebla. Bajaron despacio, con cuidado de no caer, Eulalia sosteniéndose de las rocas y Mateo agarrado de su falda cuando llegaron al pueblo. Las calles apenas empezaban a despertar. Algunas señoras ya estaban en el mercado armando sus puestos. Don Fermín abría su tienda. El panadero sacaba las primeras charolas de pan que olían a gloria. Eulalia caminó directo a la oficina del comisario Ejidal. Era un edificio chico de adobe pintado de blanco, con una puerta verde y una ventana con rejas. Adentro había un escritorio lleno de papeles, un calendario viejo colgado en la pared, y don Esteban, sentado en una silla de madera. Don Esteban era un hombre de unos 60 años, fornido, con bigote tupido y manos grandes de trabajador. Había sido comisario desde que Eulalia tenía memoria. Era conocido por ser duro, pero justo. De esos que no se dejaban comprar ni con todo el dinero del mundo. Doña Eulalia la saludó cuando la vio entrar. «El padre Hilario me dijo que vendría». «Pase, pase, siéntese». Le ofreció una silla y otra para Mateo. Eulalia se sentó con la espalda muy derecha, tratando de no verse tan nerviosa como se sentía. Las manos le sudaban, el corazón le brincaba en el pecho como pollo espantado. «Don Esteban, yo traigo unos papeles que encontré, son de mi difunto esposo». «El padre Hilario me adelantó algo», dijo don Esteban. «Déjeme verlos». Eulalia desenvolvió el rebozo y sacó la lata con manos temblorosas. Le pasó los documentos uno por uno. Don Esteban los leyó en silencio, despacio.
ajustándose los lentes de vez en cuando. Cuando terminó, levantó la vista y la miró serio. «Esto es grave, doña Eulalia, muy grave. Entonces, sí sirven los papeles, sirven. Este testamento es legítimo, tiene sello notarial y estas notas de don Anselmo documentando las conversaciones con su hija. ¿Esto es evidencia de que había intención de fraude?» Eulalia sintió cómo se le aflojaban las piernas. Había temido que le dijeran que los papeles no valían, que eran demasiado viejos, que no se podía hacer nada. ¿Y ahora qué hago? Don Esteban se recargó en su silla, pensativo. Ahora necesitamos levantar un acta. Necesitamos que un abogado revise esto formalmente y necesitamos notificar a Leticia y Ramiro de que hay un reclamo legal. Don Esteban, la voz de Eulalia se quebró. Mi hijo Ramiro amenazó con quitarme a Mateo si yo me ponía necia. Tengo miedo de que... Nadie le va a quitar a su nieto, la interrumpió don Esteban con firmeza. No mientras yo sea comisario. Aquí vamos a hacer las cosas bien, con la ley por delante, y la ley dice que ese chamaco está mejor con usted que con gente que es capaz de despojar a su propia madre. Por primera vez en semanas, Eulalia sintió que podía respirar completo. En ese momento entró otro hombre a la oficina. Era más joven que don Esteban, de unos 40 años, delgado, con lentes y un maletín gastado. Vestía sencillo pero limpio, con camisa blanca y pantalón café. Licenciado Montaño, lo saludó don Esteban. Pase, esta es doña Eulalia. El licenciado le dio la mano a Eulalia con respeto, como si ella fuera alguien importante y no una vieja vestida con ropa remendada. Mucho gusto, señora. El padre Hilario me contó su situación. Puedo ver los documentos. Eulalia se los pasó y el licenciado los leyó con atención profesional. Iba haciendo anotaciones en una libreta, subrayando cosas con un lápiz, frunciendo el ceño. Señora Eulalia, dijo cuando terminó, estos documentos son sólidos. El testamento es válido. Las escrituras están en regla. Hay base legal para reclamar lo que le pertenece. ¿Y mi nieto?, preguntó Eulalia. «Oh, me lo pueden quitar», el licenciado negó con la cabeza. «No si actuamos rápido y correctamente. Vamos a levantar un acta hoy mismo. Vamos a solicitar peritajes de las firmas. Vamos a notificar oficialmente. Todo va a quedar registrado. Y Leticia y Ramiro van a saber que usted tiene representación legal. Van a saber que esto ya no es asunto de familia, sino asunto legal, y eso cambia todo». Don Esteban se puso de pie. «Vamos a hacerlo bien, doña Eulalia, como Dios manda. Usted ya sufrió suficiente. Ahora nos toca a nosotros defenderla». Eulalia sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de esperanza. Por primera vez desde que Anselmo murió, alguien la estaba escuchando de verdad, alguien la estaba defendiendo. «Gracias», fue lo único que pudo decir. «Gracias». El resto de la mañana se fue en papeles, firmas, declaraciones. El licenciado Montaño tomaba notas de todo. Don Esteban levantaba el acta oficial. Mateo se quedó dormido en su silla, cansado de tanto esperar. Cuando terminaron, don Esteban le prometió que en 2 días iba a notificar oficialmente a Leticia y Ramiro. «Prepárese, doña Eulalia. Cuando reciban la notificación van a venir, y no van a venir contentos». «Lo sé», dijo Eulalia, «pero ya estoy cansada de tener miedo». Salió de la oficina con Mateo en brazos y el corazón más ligero que en meses. El sol ya estaba alto, el pueblo bullía de vida, y Eulalia, por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a salir bien. Los 2 días que siguieron fueron extraños para Eulalia. Por un lado sentía un alivio enorme, como cuando uno suelta una carga pesada que llevaba cargando demasiado tiempo. Por el otro, el miedo no la dejaba tranquila. Cada vez que escuchaba pasos en el camino,
cada vez que el viento movía la puerta, se le apretaba el estómago pensando que eran Leticia o Ramiro viniendo a confrontarla. Pero no llegaron, todavía no. El licenciado Montaño le había dicho que esperara la notificación oficial antes de hacer cualquier cosa. No les diga nada, no los busque, no les dé ventaja. Déjeme manejar esto a mí. Así que Eulalia esperaba, tratando de mantener la rutina para no volverse loca el tercer día por la mañana. Cuando estaba lavando ropa en el arroyo, vio a doña Petra subiendo por el camino. Traía una canasta cubierta con un trapo. «Buenos días, comadrita». La saludó con esa sonrisa cálida que tenía. «Le traje cositas». Dentro de la canasta había tortillas recién hechas, un pedazo de queso fresco, unos chiles verdes y un tarro con frijoles ya cocidos. Doña Petra no debió molestarse. «No es molestia», la interrumpió la señora. «Es necesidad. Usted tiene que estar fuerte para lo que viene, y eso no se consigue comiendo puro aire». Se sentaron juntas en una piedra grande junto al arroyo, viendo cómo el agua bajaba clara entre las rocas. Mateo jugaba más abajo, haciendo barquitos con hojas secas. «Me enteré de que fue a ver al comisario», dijo doña Petra sin rodeos. «Todo el pueblo está hablando». Eulalia sintió cómo se le subía el calor a la cara. «¿Y qué dicen? Dicen que hizo bien, que ya era hora de que alguien le parara los pies a sus hijos». Doña Petra le puso una mano en el brazo. «Mire, comadre, yo sé que da miedo, pero usted no está sola. Hay más gente de la que cree que está de su lado. De verdad, a la gente no le gusta lo que pasó. Correr a una madre es algo que ofende a Dios. Y todos lo saben. Lo que pasa es que nadie sabía cómo ayudarla. Pero ahora que usted está haciendo algo, la gente se va a arrimar, como para confirmar sus palabras». Esa misma tarde llegaron más visitas. Primero fue doña Meche, la de las gorditas, que le trajo una olla con caldo de pollo. «Para que agarre fuerzas, doña Eula. Mi difunto esposo siempre decía que un buen caldo cura el cuerpo y el alma». Luego llegó el doctor Vázquez, del centro de salud. Un hombre joven que apenas llevaba un año en San Isidro, pero que ya se había ganado el cariño del pueblo, venía a revisar a Mateo. «Don Esteban me pidió que viniera», dijo mientras sacaba su estetoscopio. «Quiere que tengamos documentado que el niño está bien cuidado, por si acaso que...» preguntó Eulalia con un nudo en la garganta. «Por si su hijo intenta decir que usted no puede cuidarlo. Así tenemos pruebas médicas de que el chamaco está sano, bien alimentado dentro de las circunstancias y bien atendido». Revisó a Mateo completo. Le escuchó el corazón, le revisó los oídos, la garganta, los ojos. Cuando terminó, escribió en una hoja con membrete del centro de salud. «El niño está perfectamente bien», dijo mientras firmaba el papel. «Un poco delgado, pero eso es comprensible dada la situación. Nada que una buena alimentación no arregle, y emocionalmente se ve estable, tranquilo. Está claro que lo cuidan con amor». Le dio el papel a Eulalia. «Guarde esto, puede que lo necesite». Al día siguiente llegó el padre Hilario con más noticias. «El licenciado Montaño ya levantó el acta, ya están los peritajes solicitados. Hoy en la tarde van a notificar oficialmente a Leticia y Ramiro». Eulalia sintió como el corazón le daba un vuelco. «Y luego van a venir, probablemente mañana o pasado. Van a venir furiosos, van a venir a asustarla, a convencerla de que desista. Pero usted no va a estar sola. No, voy a hablar con algunas personas. Cuando vengan sus hijos, va a haber testigos, gente de bien que pueda dar fe de lo que se diga y se haga». Y cumplió su palabra. Esa misma tarde empezaron a llegar más vecinos. Don Jacinto, un ejidatario viejo que había conocido a Anselmo desde chavos, doña Rosa, que había sido partera y había ayudado a nacer a Leticia, don Chema, el que tenía el taller mecánico. Gente sencilla, trabajadora, que no tenía nada que ganar ayudando a Eulalia, pero que lo hacía porque era lo correcto. «Todos nos conocimos en la iglesia», explicó doña Rosa.
El padre Hilario nos contó lo que está pasando y todos estamos de acuerdo en que no está bien. Usted trabajó toda la vida, doña Eula. Cuidó a sus hijos, cuidó a su esposo, cuidó la tierra. No se merece esto. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, añadió don Jacinto. Cuando vengan Leticia y Ramiro, aquí vamos a estar. Que sepan que el pueblo tiene ojos. Eulalia no podía creer lo que estaba pasando. Había pasado semanas sintiéndose completamente sola, abandonada, invisible, y ahora resulta que había gente, mucha gente, que sí la veía, que sí se preocupaba. No sé cómo agradecerles, dijo con la voz quebrada. No tiene que agradecer nada, dijo doña Meche. Esto es lo que hacemos en San Isidro, nos cuidamos unos a otros. Esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido, Eulalia se sentó en el umbral de la choza mirando el valle oscuro. Las luces del pueblo parpadeaban allá abajo como lucecitas de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo. No se sintió sola, pensó en Anselmo, en cómo siempre le decía que la gente de pueblo era buena gente, que cuando uno necesitaba ayuda de verdad, ahí estaban. No somos ricos, Lala, pero somos unidos, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Tenía razón, como siempre. Al cuarto día llegó la notificación. Eulalia estaba afuera colgando ropa cuando vio a don Esteban subiendo por los escalones de piedra. Venía acompañado del licenciado Montaño y de otro hombre que Eulalia no conocía. Un tipo joven con portafolio que resultó ser el escribano del municipio. Doña Eulalia, saludó don Esteban, ya está hecho. Notificamos a Leticia y a Ramiro hace 2 horas. ¿Y qué dijeron? Lo que esperábamos. Negaron todo. Dijeron que los papeles son falsos, que usted está inventando cosas. Leticia hasta lloró. Don Esteban hizo una mueca de disgusto. Pero cuando vieron los sellos notariales, cuando vieron que esto es oficial, se callaron. Van a venir, dijo el licenciado Montaño. Probablemente hoy mismo van a intentar convencerla de que firme algo, de que desista, de que arregle las cosas en familia. No firme nada, señora, nada de nada. No voy a firmar nada, dijo Eulalia, y se sorprendió de lo firme que sonó su voz. Bien, nosotros vamos a estar pendientes, y el padre Hilario ya organizó que haya gente aquí cuando lleguen. No tuvieron que esperar mucho. A media tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Eulalia vio 2 figuras subiendo por el camino. Reconoció la forma de caminar de Leticia, toda presumida, y la silueta corpulenta de Ramiro. Se le apretó el estómago. Era el momento. Mateo estaba jugando con sus piedritas. Eulalia lo llamó despacito. «Ven, mi amor, métete a la choza un ratito». «¿Por qué, abue?» «Porque van a venir unas personas y necesito que estés adentro». «Sí, mi cielo». El niño obedeció sin chistar. Eulalia lo metió, le dio una tortilla con frijoles para que estuviera entretenido y salió a esperarlos. No estaba sola. Doña Petra ya había llegado y estaba sentada en una piedra cerca de la choza. Don Jacinto también estaba ahí, apoyado en su bastón. Y más abajo en el camino, Eulalia alcanzaba a ver a doña Meche y doña Rosa subiendo despacio. Leticia y Ramiro llegaron hasta arriba. Sudados del esfuerzo de subir, cuando vieron a la gente ahí reunida, se detuvieron un momento confundidos. «¿Qué es esto?», preguntó Leticia. «Un mitote. Es gente», dijo doña Petra con voz tranquila. «Gente que quiere asegurarse de que todo se haga bien». Ramiro entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Leticia se acercó a Eulalia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Madre», dijo con voz dulce como miel envenenada, «tenemos que hablar». Eulalia respiró hondo, cuadró los hombros y las enfrentó. «Hablen». Leticia miró a la gente que rodeaba la choza, como si fueran cucarachas que había que espantar. Pero su sonrisa no se borró. Era de esas sonrisas falsas que se pegan en la cara y no se mueven, aunque por dentro uno esté hirviendo de coraje. «Madre, esto es un asunto familiar», dijo con voz suave. «No necesitamos audiencia.
Yo digo que sí la necesitamos, contestó Eulalia, y se sorprendió de lo firme que salió su voz. Lo que tengan que decir, díganlo aquí delante de todos. Ramiro dio un paso adelante, tenía la cara roja, no solo del esfuerzo de subir, sino del coraje que traía atorado. Sus manos estaban apretadas en puños y su quijada se veía dura como piedra. Mire, madre, esto ya se salió de control. Usted anda diciendo mentiras por todo el pueblo, inventando cosas sobre nosotros. No he inventado nada, lo interrumpió Eulalia. Solo mostré lo que su padre dejó escrito. Esos papeles son falsos, explotó Ramiro. Papá nunca escribió eso. Alguien se los inventó para confundirla. Doña Petra soltó una risita seca. ¿Falsos? Con sello notarial y todo. ¡Ay, hijo! A otro perro con ese hueso. Ramiro le lanzó una mirada asesina a doña Petra, pero la señora lo aguantó sin pestañear. Leticia le puso una mano en el brazo a su hermano, calmándolo, y volvió su atención a Eulalia. «Mamá», dijo, y ahora su voz sonaba quebrada como si estuviera a punto de llorar. «Yo sé que estos últimos meses han sido difíciles para ti, perder a papá, tener que mudarte. Todo ha sido muy duro, y yo lo entiendo. De verdad lo entiendo». Hizo una pausa, como esperando que Eulalia dijera algo, pero ella se quedó callada. «Por eso vine», continuó Leticia, «porque te quiero, porque eres mi mamá, y porque no quiero que esto se convierta en algo feo. Traje unos papeles para que los firmemos juntas. Son solo para arreglar todo legalmente, para que estés tranquila, para que tengas certeza de que la choza es tuya y nadie te la va a quitar». Sacó un folder de su bolsa. Adentro había varias hojas con letras chiquitas y espacios para firmas. «Mira, aquí dice claramente que la choza y el terreno de alrededor son tuyos. Solo necesito que firmes aquí, y ya, todo arreglado, sin pleitos, sin abogados, sin problemas». Le extendió las hojas y una pluma. Eulalia las miró pero no las tomó. «¿Y la casa del pueblo?», preguntó. «¿Y las tierras de la hacienda? ¿Y el derecho del agua?». Leticia parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Eso es diferente, mamá. Eso ya está repartido. Ramiro y yo necesitamos esas tierras para trabajar, para mantener a nuestras familias. Esas tierras son mías», dijo Eulalia, y cada palabra le salió clara como campana. «Su padre las dejó a mi nombre. Está en el testamento». «Ese testamento no vale», gritó Ramiro, perdiendo otra vez la paciencia. «Ya le dije que es falso. Papá nos dejó todo a nosotros, que somos los hijos, que trabajamos la tierra, que nos rompimos el lomo». «¿Se rompieron el lomo?». La voz de don Jacinto sonó fuerte y clara. «Ramiro Mendoza, yo vi a tu padre trabajar hasta el último día que pudo tenerse en pie, y vi a tu madre trabajar el doble que él, así que no vengas aquí con cuentos». Ramiro se volvió hacia don Jacinto con los ojos echando chispas. «Usted no se meta, don Jacinto, esto es asunto de familia, es asunto del pueblo cuando se trata de justicia», contestó el viejo sin inmutarse. «Y aquí todos sabemos lo que es justo y lo que no». Leticia respiró hondo, tratando de recuperar el control de la situación. Se acercó más a Eulalia. Le puso una mano en el hombro con falsa ternura. «Mamá, por favor, no dejes que esta gente nos divida. Somos familia, somos tu sangre. Ellos qué saben de nosotros. De todo lo que hemos pasado juntos, firma estos papeles y todo vuelve a ser como antes. Te prometo que vamos a visitarte más seguido, que vamos a ayudarte a arreglar la choza, que, como antes». Eulalia se quitó la mano de Leticia del hombro. «¿Antes de qué? Antes de que me corrieran como perro. Antes de que me dejaran con un niño chiquito en una casa que se cae a pedazos, te dejamos lo que te tocaba», gritó Ramiro. «La choza estaba a tu nombre en el reparto. No te regalamos nada. Era lo que correspondía. El reparto que ustedes hicieron a mi espalda», dijo Eulalia. «El reparto donde movieron papeles con el compadre Vicente.
el reparto que su padre sabía que iban a hacer, y por eso escondió la verdad. Por primera vez, Leticia perdió un poco de su compostura. Su sonrisa se torció. «Eso no es cierto». «Sí es cierto». Eulalia sacó de su delantal un papel doblado. Era una copia que el licenciado Montaño le había dado. Aquí está escrito con la letra de su padre. Le fechas, conversaciones, todo. Leticia habló otra vez de arreglar las escrituras con Vicente. Le dije que no, pero sigue insistiendo. Se hizo un silencio pesado. Ramiro y Leticia se miraron entre ellos. Doña Meche y doña Rosa habían llegado hasta arriba y estaban ahí paradas. Escuchando todo, don Jacinto apretaba su bastón con las dos manos. Doña Petra cruzó los brazos, esperando. Leticia cambió de táctica. La dulzura falsa se evaporó y quedó solo el cálculo frío. «Está bien», dijo. «Digamos que esos papeles son ciertos. Digamos que papá escribió eso. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, madre? Demandar a tus propios hijos, llevarnos a juicio, meter abogados y jueces de por medio, si es necesario», dijo Eulalia. «¿Y Mateo?», preguntó Ramiro con voz amenazante. «¿Has pensado en Mateo? Porque si esto se pone legal, nosotros también podemos poner abogados. Podemos demostrar que una mujer de tu edad, viviendo en una choza sin servicios, sin dinero, no es apta para cuidar a un niño». Eulalia sintió cómo se le helaba la sangre. Ahí estaba la amenaza real, la que más le dolía. «Te pueden quitar al niño, madre», continuó Ramiro. «Lo pueden poner con una familia que sí pueda cuidarlo bien, una familia con casa de verdad, con comida, con escuela». «¡Ya basta!». La voz del doctor Vázquez resonó fuerte. Había llegado sin que nadie lo notara y estaba parado al pie de los escalones. «Basta de amenazas». Subió hasta donde estaban todos. Sacó un papel de su maletín. «Tengo aquí el reporte médico de Mateo. El niño está perfectamente bien cuidado. Cualquier juez que vea este reporte va a confirmar que doña Eulalia es perfectamente capaz de cuidar a su nieto. Además», añadió doña Petra, «si es por lo de la casa, eso se arregla. Ya hablamos varias comadres y vamos a ayudar a arreglar la choza. Y cuando doña Eulalia recupere lo que es suyo, va a poder construir algo mejor». Leticia se dio cuenta de que estaba perdiendo. Su cara se endureció. Los ojos se le pusieron fríos como canicas de vidrio. «Qué bonito, madre. Ahora resulta que prefieres a estos extraños que a tu propia familia. Estos extraños me trataron con más cariño en un mes que ustedes en toda la vida», dijo Eulalia, y sintió como cada palabra le salía desde lo más profundo del pecho. «Estos extraños me dieron de comer cuando ustedes me dejaron con hambre. Me dieron esperanza cuando ustedes me dejaron con vergüenza». «Nos estás traicionando», gritó Ramiro. «Estás traicionando a tu propia sangre». «Ustedes me traicionaron primero», contestó Eulalia. Y ahora sí tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de rabia. «Cuando me corrieron, cuando se repartieron lo que no era suyo, cuando me dejaron en la intemperie con un niño chiquito, ahí me traicionaron». Leticia guardó los papeles en su bolsa de golpe. «Muy bien, madre, tú lo quisiste así. Pero no digas que no te advertimos. Esto se va a poner feo. Y cuando pierdas, cuando te quedes sin nada, no vengas llorando con nosotros. Ya estoy sin nada», dijo Eulalia. «O al menos eso creían ustedes, pero resulta que su padre me dejó más de lo que pensaban. Me dejó la verdad». Ramiro escupió en el suelo. Un gesto de desprecio puro. «Vieja necia, ya vas a ver lo que es bueno. Ya vi lo que es bueno», contestó Eulalia. «Vi lo que es tener hijos ingratos, pero también vi lo que es tener amigos de verdad». Leticia y Ramiro empezaron a bajar los escalones, furiosos, aventando piedras con los pies, antes de desaparecer por el camino. Leticia volteó una última vez. «Esto no se queda así, madre, te lo prometo», y se fueron. Eulalia se quedó ahí parada, temblando de pies a cabeza. Doña Petra fue la primera en abrazarla. «Ya pasó, comadre, ya pasó.
Hiciste bien, dijo don Jacinto. Muy bien. El doctor Vázquez se acercó. ¿Está bien? Doña Eulalia, ella asintió, aunque en realidad no sabía si estaba bien o no. Acababa de enfrentar a sus propios hijos, acababa de cerrar una puerta que probablemente nunca se volvería a abrir. Mateo salió de la choza, asustado por los gritos. «Abue, ya se fueron». Eulalia lo cargó, lo apretó contra su pecho. «Sí, mi amor, ya se fueron. Y van a volver, no sé, mi cielo. Pero si vuelven, aquí vamos a estar tú y yo, y toda esta gente buena que Dios nos puso en el camino». El niño se acomodó en sus brazos, y Eulalia, rodeada de vecinos que se habían convertido en su familia verdadera, sintió que a pesar de todo, iba a estar bien. Iban a estar bien. Las semanas que siguieron fueron de pura tensión. Leticia y Ramiro no volvieron a subir a la choza, pero Eulalia sabía que no se habían rendido. El pueblo entero hervía de rumores, que Ramiro había ido a la ciudad a contratar un abogado caro, que Leticia estaba moviendo influencias con gente del municipio, que andaban juntando firmas de no se sabe qué. El licenciado Montaño visitaba a Eulalia cada 3 o 4 días para mantenerla al tanto del proceso legal. Las cosas iban lentas, como van todas las cosas del gobierno, pero iban avanzando. Los peritajes confirmaron que el testamento es auténtico, le explicó una tarde. La firma de don Anselmo es legítima, los sellos son reales, todo está en orden. Y encontramos irregularidades en las escrituras que Leticia y Ramiro presentaron. Hay firmas que no coinciden, fechas que no cuadran. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un caso sólido, muy sólido, pero ellos van a pelear. Señora, van a pelear hasta el final. Y pelearon. Una mañana llegó al pueblo una camioneta con placas de la ciudad. Se bajaron 2 hombres trajeados que fueron directo a la casa que había sido de Eulalia, la casa donde ahora vivía Leticia. Estuvieron ahí horas cuando se fueron. Todo San Isidro sabía que eran abogados caros, de esos que cobran por respirar. Doña Meche le contó a Eulalia que había visto a Leticia en el mercado presumiendo que iban a destrozar el caso de su madre, que tenían pruebas de que los papeles de la choza eran inventos, que iban a demostrar que Eulalia no estaba en sus cabales. Dijo que vas a terminar en un asilo, le contó doña Meche con indignación, que tú y el niño van a quedar separados y que ella se va a quedar con todo, lo dijo ahí, delante de todos, como si fuera motivo de orgullo. Eulalia escuchaba todo esto con el corazón apretado, pero sin dejarse vencer. Ya había llegado hasta aquí, ya no podía echarse para atrás. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Don Esteban pasó temprano por Eulalia en su camioneta. El licenciado Montaño ya los estaba esperando en la oficina del comisariato, revisando papeles, preparando argumentos. ¿Está lista, señora?, le preguntó. Eulalia miró a Mateo, que iba agarrado de su mano con los ojos muy abiertos. Luego miró a don Esteban, al licenciado, al padre Hilario, que también había llegado para acompañarla. Estoy lista. La audiencia no fue en un juzgado formal, porque en San Isidro no había. Fue en el Salón Ejidal, un cuarto grande con sillas plegables y un escritorio al frente donde se sentaron el comisario, un representante del municipio y un juez de paz que había venido desde el pueblo de al lado. Eulalia entró con su ropa más decente, el pelo bien peinado, la espalda derecha. A un lado del salón estaban Leticia y Ramiro con sus 2 abogados trajeados. Al otro lado estaba ella con el licenciado Montaño. Pero lo que más le dio fuerza fue ver el salón lleno de gente. Doña Petra estaba ahí, don Jacinto, doña Meche, doña Rosa, el doctor Vázquez, don Fermín de la tienda, la maestra de la escuela, el panadero, gente del pueblo que había dejado su trabajo para venir a acompañarla. El pueblo entero, o al menos la parte buena del pueblo, estaba de su lado. El juez de paz llamó al orden y empezó la audiencia. Los abogados de Leticia y Ramiro hablaron primero. Eran buenos,
Había que reconocerlo. Hablaban bonito, con palabras rebuscadas, gesticulando con las manos. Argumentaron que el testamento era una falsificación, hecha por alguien que quería aprovecharse de una anciana vulnerable, que las notas de don Anselmo eran inventos, que el reparto original era el válido y que doña Eulalia había recibido exactamente lo que le correspondía, la choza del monte. Además, dijo uno de los abogados, un tipo delgado con lentes de armazón dorado, hay que considerar la capacidad de la señora para administrar propiedades. Es una mujer mayor, sin educación formal, que vive en condiciones precarias. De verdad es en su mejor interés tener propiedades que no puede mantener. Eulalia apretó los puños bajo la mesa. Le estaban diciendo vieja, ignorante, incapaz. Pero el licenciado Montaño le había dicho que se aguantara, que dejara que él hablara. Y habló, ¡ay, cómo habló! El licenciado Montaño se paró con sus papeles bien organizados y empezó a desarmar cada argumento. Mostró los peritajes que confirmaban que la firma de don Anselmo era auténtica. Mostró las inconsistencias en las escrituras que Leticia y Ramiro habían presentado. Mostró los recibos, las fechas, todo documentado. El señor Anselmo Mendoza dijo con voz clara: sabía exactamente lo que estaba haciendo, conocía a sus hijos, sabía que la ambición los iba a cegar y por eso dejó estos documentos escondidos en el único lugar donde sabía que su esposa los encontraría cuando más los necesitara. Luego llamó a testigos. Don Jacinto subió al frente y contó cómo había visto a don Anselmo trabajar hasta el último día, cómo había visto a Eulalia sostener la casa cuando Anselmo ya no podía. Doña Rosa contó cómo había ayudado a nacer a Leticia y cómo esa niña desde chiquita era calculadora. El padre Hilario habló de cómo don Anselmo había ido a confesarse semanas antes de morir. Preocupado por lo que pudiera pasar con su esposa, me dijo que tenía miedo, declaró el padre con voz solemne. Miedo de que sus hijos la despojaran y por eso tomó precauciones. Los abogados de Leticia trataron de interrumpir, de objetar, pero el juez los calló cuando llegó el turno de Ramiro y Leticia de hablar. Todo lo que pudieron hacer fue negar, pero sin pruebas que respaldaran sus negaciones. Sonaban vacíos. Leticia hasta se puso a llorar otra vez, con su pañuelo en la mano, diciendo que su madre la estaba acusando injustamente, que todo era un malentendido, que ella solo quería lo mejor para la familia. Solo queríamos protegerla, sollozó. La choza estaba a su nombre porque pensamos que ahí estaría tranquila, sin preocupaciones, sin preocupaciones. La voz de doña Petra resonó desde las sillas. La dejaron en una casa que se cae a pedazos con un niño chiquito y sin un peso. El juez golpeó la mesa. Orden, por favor, nada de interrupciones del público, pero el daño ya estaba hecho. El juez había visto la reacción de la gente, había visto cómo todo el salón asentía con lo que doña Petra había gritado. La audiencia duró 3 horas. Cuando terminó, el juez de paz dijo que iba a revisar toda la evidencia y que daría su resolución en 1 semana. «1 semana», repitió Eulalia cuando salieron del salón. «1 semana más, va a salir bien», le aseguró el licenciado Montaño. «Tenemos todo a nuestro favor, todo, pero esa semana se le hizo eterna a Eulalia. Cada día esperaba, trabajaba en la choza, cuidaba a Mateo, rezaba a doña Petra y las otras señoras seguían visitándola, trayéndole comida, ayudándola a reparar partes de la casa que estaban peor. Pase lo que pase», le dijo doña Petra. «Aquí tienes familia, lo sabes, ¿verdad?». Eulalia lo sabía en el fondo de su corazón. El 7º día, don Esteban subió a la choza con una sonrisa en la cara que lo decía todo antes de que abriera la boca. «Ganó, doña Eulalia, ganó». Eulalia sintió cómo las piernas se le aflojaban. Se tuvo que sentar en una piedra para no caerse. «De verdad, de verdad». El juez confirmó que el testamento es válido.
Ordenó que se restituyan todas las propiedades a su nombre, la casa del pueblo, las tierras de la hacienda, el derecho del agua, todo. Y Leticia y Ramiro, la sonrisa de don Esteban, se ensombreció un poco. Tienen que devolver todo, y hay consecuencias legales por el intento de fraude. No van a ir a la cárcel porque usted no presentó cargos penales, pero van a tener multas, y el registro quedó asentado. Todo el mundo va a saber lo que hicieron. Eulalia se tapó la cara con las manos. No sabía si reír o llorar. Al final hizo las dos cosas. Lloró de alivio, de alegría, de dolor por todo lo que había pasado, y rió porque había ganado, contra todo pronóstico. Había ganado. Mateo salió corriendo de la choza. «Abue, ¿por qué lloras?» Eulalia lo cargó, lo apretó fuerte. «Lloro de felicidad, mi amor, lloramos de felicidad». Esa tarde, cuando la noticia se regó por San Isidro, la gente empezó a subir a la choza. Llegaron con flores, con comida, con abrazos. Doña Meche trajo tamales. Don Jacinto trajo una botella de mezcal que don Esteban y el licenciado Montaño aceptaron con gusto. El padre Hilario bendijo la choza y dio gracias a Dios por la justicia. Fue como una fiesta improvisada ahí arriba en el peñasco, con el sol bajando sobre el valle y el viento soplando suave por primera vez en meses. Eulalia los veía a todos, a esa gente que no tenía obligación de ayudarla, pero que lo había hecho. Y entendió algo importante: la familia no siempre es la de sangre. A veces esa es la que uno elige, o la que Dios pone en el camino. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó doña Petra. Eulalia miró la choza, luego miró el valle, luego miró a Mateo que corría feliz entre la gente. «Voy a arreglar esta choza», dijo. «No para vivir aquí, sino porque aquí encontré la verdad. Y luego voy a construir una casita en las tierras que me pertenecen, para Mateo y para mí. ¿Y tus hijos?». Eulalia suspiró. «Mis hijos tomaron su camino, yo tomé el mío, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Pasaron 3 meses desde la resolución del juez, 3 meses en los que todo cambió y nada cambió al mismo tiempo. Leticia y Ramiro tuvieron que entregar las llaves de la casa del pueblo. Lo hicieron con rabia mal disimulada, aventando las llaves sobre el escritorio del comisario sin mirar a nadie a los ojos. Ramiro tuvo que devolver el tractor, las herramientas, la camioneta de don Anselmo. Leticia tuvo que desocupar el cuarto principal, llevarse sus cosas, dejar los muebles que no eran suyos. Eulalia no fue a verlos cuando se fueron. No quiso, no porque les tuviera rencor, sino porque ya no tenía nada que decirles. Ese capítulo estaba cerrado. La casa del pueblo estaba descuidada cuando Eulalia entró por primera vez después de meses. Había polvo por todos lados, platos sucios en el fregadero, ropa tirada. Leticia la había dejado así a propósito, como último gesto de desprecio. Pero Eulalia no se inmutó, con la ayuda de doña Petra, doña Meche y otras vecinas. Limpiaron todo en 2 días, lavaron, barrieron, tallaron, airearon. Cuando terminaron, la casa olía a jabón y a limpio, como cuando don Anselmo vivía. Eulalia decidió no quedarse a vivir ahí. La casa tenía demasiados fantasmas, demasiados recuerdos de cuando creía que tenía una familia. En lugar de eso, la rentó a una familia joven del pueblo que necesitaba un lugar donde vivir. La renta le daba un ingreso pequeño pero constante. ¿Y tú dónde vas a vivir?, le preguntó doña Rosa. «Voy a construir», dijo Eulalia con una sonrisa. «Algo chiquito pero mío, en las tierras de la hacienda, y eso hizo con parte del dinero de la renta y con la ayuda del pueblo entero». Eulalia levantó una casita sencilla en un terreno plano, cerca de donde estaba la hacienda vieja. No era grande ni lujosa, pero tenía paredes sólidas, techo de lámina que no goteaba, ventanas con vidrios de verdad, un piso de cemento. Tenía 2 cuartos, uno para ella y otro para Mateo. Tenía una cocinita con estufa de gas y una mesa de madera que don Chema le hizo en su taller.
El día que se mudaron, Mateo corrió por toda la casa tocando las paredes, brincando en el piso que no era de tierra, abriendo y cerrando las ventanas. «Abue, tenemos casa de verdad», gritó con alegría pura. Eulalia se sentó en el umbral de la puerta y lo vio jugar. El niño reía, ese sonido que a ella le sanaba el alma. Ya no lloraba en las noches, ya no preguntaba si habían hecho algo malo, ya solo era un niño feliz. La choza del peñasco quedó ahí arriba, encaramada sobre la roca. Eulalia no la tumbó, la arregló un poco, le puso un techo nuevo, tapó las grietas más grandes, no para vivir ahí, sino para recordar. Para no olvidar nunca dónde había tocado fondo y dónde había encontrado la fuerza para levantarse. A veces subía con Mateo en las tardes. Cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se pintaba de dorado, se sentaban en los escalones de piedra, veían el valle extenderse allá abajo, escuchaban el viento que ahora soplaba mansito, sin la furia de antes. «Abue», preguntó Mateo un día, «¿por qué subimos aquí?» «Porque aquí empezó todo, mi amor. Aquí tu abuelo Anselmo me dejó un regalo, y yo quiero que nunca lo olvides». «¿Qué regalo?» «La verdad. Me regaló la verdad cuando más la necesitaba». El niño no entendía del todo, pero asentía como sí. Algún día lo entendería. Algún día, cuando fuera grande, Eulalia le contaría toda la historia. Le diría cómo sus tíos la habían corrido, cómo había llorado en esta choza, cómo había encontrado los papeles escondidos, y le diría que nunca se dejara pisotear, que la dignidad se defiende, que la verdad siempre sale a la luz, que el amor verdadero no se mide en sangre, sino en acciones. Pero por ahora solo se sentaban juntos, abuela y nieto, viendo el atardecer. Con lo que recuperó de las tierras, Eulalia pudo asegurar muchas cosas. Inscribió a Mateo en el kinder del pueblo cuando cumplió 5 años. Le compró ropa nueva, zapatos que le quedaban bien, una mochila con sus útiles. El primer día de clases lo acompañó hasta la puerta de la escuela y lo vio entrar con otros niños. Nervioso pero emocionado, se quedó ahí parada viendo la escuela, con lágrimas en los ojos. Leticia nunca había querido que Mateo estudiara. Decía que ¿para qué? Que total iba a terminar trabajando en el campo como todos, pero Eulalia tenía otros planes. Mateo iba a estudiar todo lo que quisiera, iba a tener las oportunidades que ella nunca tuvo. También pudo pagar medicinas cuando se enfermaba, comprar comida suficiente, tener un colchón de verdad donde dormir en lugar del suelo. Pequeñas cosas que para otros eran normales, pero que para ella eran lujos que había olvidado que existían. El pueblo la trataba diferente ahora, ya no con lástima, sino con respeto. Don Fermín siempre le guardaba las mejores verduras en su tienda. Doña Meche le regalaba gorditas extra. Los niños la saludaban con cariño cuando la veían pasar. Se había convertido en parte del tejido del pueblo de una forma que nunca había sido antes. Leticia y Ramiro seguían viviendo en San Isidro, pero del otro lado del pueblo, Eulalia los veía de vez en cuando de lejos. Ramiro caminaba con la cabeza gacha, sin el orgullo que antes cargaba. Ya no presumía en el mercado, ya no alardeaba de sus tierras porque ya no las tenía. Leticia había envejecido 10 años en 3 meses. Su cara se había endurecido. Las arrugas se le habían marcado profundo alrededor de la boca. Una tarde, Eulalia iba saliendo de la tienda de don Fermín cuando se topó con Leticia de frente en la banqueta. Las dos se quedaron paradas, mirándose, sin saber qué hacer. Leticia abrió la boca como para decir algo, pero luego la cerró. Sus ojos brillaban. Pero Eulalia no supo si era de lágrimas contenidas o de rabia todavía viva. «Madre», empezó a decir, pero Eulalia solo negó con la cabeza despacio. «Ya no hay nada que decir. Leticia, tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías.
Y así nada más, ya no somos nada. Eulalia sintió cómo se le apretaba el corazón, porque sí dolía. Por más que quisiera hacérsela fuerte, sí dolía perder a sus hijos, pero había perdido algo que en realidad nunca tuvo. El amor verdadero de ellos. Siempre van a ser mis hijos, dijo con voz tranquila. Pero ustedes decidieron que yo ya no era su madre cuando me corrieron. Yo solo estoy viviendo con esa decisión que ustedes tomaron. Todo fue un malentendido. No fue un malentendido, la interrumpió Eulalia. Fue codicia, fue desprecio, fue pensar que yo no valía nada. Pero resulta que sí valgo, y mi nieto también. Y si ustedes no lo ven, es su problema, no el mío. Leticia quiso decir algo más. Pero Eulalia siguió caminando, no corriendo, no huyendo, solo caminando con la frente en alto, como quien sabe que ya no tiene nada que demostrar. Los meses se convirtieron en estaciones. Llegó la temporada de lluvias, y la casita de Eulalia resistió sin goteras, sólida y firme. Llegó la cosecha, y las tierras que recuperó dieron buen maíz, bueno frijol. Eulalia contrató a don Jacinto y a otros ejidatarios para que trabajaran la tierra a medias. Y todos salieron ganando. Mateo crecía. Ya iba en primero de primaria, aprendiendo a leer, a escribir, a sumar. Llegaba de la escuela contándole a su abuela todo lo que había aprendido, con esa emoción que solo tienen los niños cuando descubren el mundo. Abue, la maestra dijo que yo soy muy listo, que puedo llegar muy lejos si estudio. Pues claro que eres listo, le decía Eulalia peinándole el pelo con los dedos. Saliste a tu abuelo Anselmo, él también era muy inteligente. ¿Y voy a poder ser lo que yo quiera? Vas a poder ser lo que tú quieras, mi cielo. Yo me voy a encargar de eso. En las tardes, cuando el sol empezaba a bajar y pintaba la sierra de ese color dorado que parece oro derretido, Eulalia se sentaba en el umbral de su casita. Desde ahí podía ver la choza del peñasco allá arriba, pequeñita en la distancia pero visible, un recordatorio permanente de dónde había estado y qué tan lejos había llegado. El viento bajaba suave ahora, acariciándole la cara, meciéndole las trenzas grises. Ya no era ese viento cruel que se metía por las grietas de la choza trayendo frío y desesperanza. Ahora era un viento amable, casi como una caricia. Mateo salía corriendo de la casa, persiguiendo mariposas, riendo con esa risa clara que a Eulalia le llenaba el pecho de luz. Esa risa le sanaba lo que los hijos le habían roto. Le recordaba por qué había valido la pena pelear, por qué había valido la pena no rendirse. Doña Petra pasaba a visitarla casi todos los días. Se sentaban juntas en el umbral, tomaban café, platicaban de todo y de nada. Se habían convertido en verdaderas comadres, en esas amigas del alma que solo se encuentran una vez en la vida. ¿Eres feliz, comadrita?, le preguntó doña Petra una tarde. Eulalia pensó la respuesta. Miró a Mateo jugando, miró su casita con su techo sólido y sus paredes firmes. Miró el valle extendiéndose ante ella, pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Sí, dijo finalmente, creo que sí soy feliz. No de la manera que pensé que iba a ser, pero sí lo soy. ¿Y tus hijos?, Eulalia suspiró. Mis hijos perdieron más que yo. Ellos perdieron el amor, la familia, el respeto del pueblo. Yo solo perdí unas ilusiones que de todos modos eran falsas. Pero gané verdad, gané dignidad, gané a esta gente buena que me rodea. Al final, creo que yo gané más. En San Isidro quedó una lección que nadie tuvo que decir en voz alta, pero que todos aprendieron. Se contaba en susurros en el mercado. Se comentaba en las tardes cuando los viejos se juntaban en la plaza. Se transmitía de madres a hijos como advertencia y como esperanza. La ambición puede echar a una abuela a la intemperie, pero la verdad, cuando se encuentra, también puede devolverle el destino. Y Eulalia, sentada en su umbral con el sol pintando el mundo de dorado y su nieto riendo en el patio,
Era la prueba viviente de que a veces, solo a veces, la justicia sí gana. Cerró los ojos, sintió el sol en la cara y le dio gracias a Dios, y le dio gracias a Anselmo, allá donde estuviera, por haberle dejado la llave de su salvación escondida en el lugar más inesperado. La choza había sido su castigo, pero también había sido su redención. Y eso, pensó Eulalia con una sonrisa, era lo más parecido a un milagro que había visto en su vida.